¿Alguna vez te has preguntado por qué la famosa frase "como es arriba, es abajo" no parece funcionar de la manera que esperabas en tu vida? ¿Será que falta algo? En este vídeo vamos a explorar uno de los principios más profundos y transformadores de la filosofía hermética, revelando lo que quizás aún no sabes sobre esta verdad universal. Si estás cansado de intentar manifestar cambios en tu vida sin resultados consistentes, ha llegado el momento de entender qué es lo que realmente impide que atraigas lo que deseas. Hablaremos sobre la poderosa conexión entre el microcosmos y el macrocosmos, y cómo lo que ocurre dentro de ti se refleja directamente en el mundo que te rodea. Además, abordaremos el papel crucial de la gratitud y la acción coherente en la creación de la realidad que tanto anhelas. Y créeme, cuando aprendas este detalle fundamental, tu vida nunca volverá a ser la misma. ¿Quieres entender el secreto para hacer que la ley de correspondencia sea una realidad práctica en tu vida? Quédate con nosotros, porque lo que descubrirás aquí puede ser lo que te falta para que todo funcione. No olvides suscribirte al canal y activar la campana para no perderte nada de este viaje de transformación. El principio universal de "como es arriba, es abajo", traído a la luz por las antiguas enseñanzas herméticas, revela una verdad profunda sobre la estructura del universo. Imagina que el vasto cosmos, con todas sus estrellas y galaxias, es un reflejo del microcosmos, del pequeño universo interno de cada ser humano. Esto no es solo una metáfora poética, sino una clave para entender la conexión entre la mente y el universo, como un espejo perfecto. Cada acción en el mundo exterior encuentra eco en lo que sentimos y pensamos, por lo que todo en el universo está profundamente interconectado. Como muestran enseñanzas como el Kybalión, esta es una sabiduría ancestral que trasciende el tiempo y el espacio. Es impresionante darse cuenta de que, según los principios herméticos, cada movimiento que ocurre en el plano físico tiene su reflejo en el plano espiritual. Lo que sucede en la mente humana, en los pensamientos y emociones, también se refleja en lo que ocurre a nuestro alrededor. Esto es algo que puede observarse tanto en las leyes de la física como en la filosofía hermética, siempre en armonía con la ley de correspondencia. En última instancia, el cosmos no es un espacio caótico, sino un escenario regido por leyes universales que establecen un equilibrio cósmico entre todos los elementos. La sabiduría ancestral nos enseña que la comprensión de estos principios puede traer una verdadera transformación espiritual. Imagina, por ejemplo, la idea de que la forma en que ves el mundo y percibes a los demás tiene una fuerte conexión con lo que sientes dentro de ti. Si deseas más armonía en tu vida, tal vez sea hora de empezar a observar y entender más profundamente tus pensamientos y emociones. La correspondencia cósmica revela que todo lo que sucede en tu vida es, de alguna manera, una proyección de lo que llevas internamente. Por eso, al alinear tu mente con los principios de la sabiduría ancestral, como las prácticas de meditación o de visualización positiva, puedes alterar significativamente tu realidad externa. Cada civilización antigua, ya sea la egipcia, la griega o la védica, compartió esta misma visión del universo. La forma en que veían el mundo no era solo espiritual, sino profundamente interconectada con lo que ocurría en el mundo físico. El hermetismo, en sus raíces más profundas, busca entender cómo lo que se ve en el cielo también existe en la tierra, como el todo es reflejo de la mente universal. Esta conexión entre el microcosmos y el macrocosmos es una enseñanza que atraviesa los siglos y, de manera sorprendente, sigue siendo muy relevante hoy en día. En las enseñanzas de Hermes Trismegisto, esta conexión no se limita a una simple idea. Es una herramienta práctica para traer claridad y equilibrio a la vida cotidiana. Al aplicar los principios herméticos, no solo aumentamos nuestra conciencia universal, sino que también nos acercamos a una comprensión más profunda de la naturaleza del ser humano. Y es a través de esta ley de correspondencia que logramos transformar nuestra propia experiencia de vida, alineando nuestras emociones y acciones con las energías cósmicas. Tal vez te estés preguntando cómo aplicar esto en tu vida. Una excelente manera de empezar es practicar el autoconocimiento diario.
ya sea mediante diarios, meditación o simples reflexiones sobre tus emociones. El primer paso para vivir en armonía con el universo es entender que lo que está fuera es solo un reflejo de lo que está dentro. Ahora, piensa un poco. ¿Cómo sería tu vida si, al comprender esto, comenzaras a ajustar tu percepción interna? El camino hacia la transformación espiritual comienza ahí. La verdadera comprensión del principio de como es arriba, es abajo, revela una verdad que va mucho más allá de la espiritualidad tradicional. Este concepto no es exclusivo de una única tradición. Atraviesa culturas y tiempos, conectando lo espiritual y lo material de maneras sorprendentes. En todas las grandes filosofías, desde el hermetismo griego hasta la filosofía védica de la India, existe un reconocimiento claro de que la mente humana y el universo están en profunda sincronía. Platón, en sus escritos, describía el cosmos como un reflejo de la mente divina, y la cábala judía, por su parte, ofrece una visión similar, mostrando cómo lo espiritual se manifiesta en lo material. Dentro de la visión hermética, el cosmos no es solo físico, sino también espiritual. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, desde las estrellas en el cielo hasta los átomos más pequeños dentro de nosotros, sigue un patrón universal. Esto forma parte de las leyes universales, que rigen tanto lo grande como lo pequeño, lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Así, entender que el plano material y el espiritual están entrelazados nos ayuda a percibir el mundo con una nueva perspectiva. Esta noción de correspondencia cósmica también está presente en la astrología, por ejemplo, donde los movimientos de los planetas se ven como reflejos de los estados internos de los seres humanos. Esta comprensión no es solo intelectual, tiene un impacto profundo en nuestra experiencia cotidiana. Al darse cuenta de que el universo espiritual está siempre en diálogo con lo material, una persona puede comenzar a aplicar este entendimiento para cambiar su realidad. Por ejemplo, cuando se estudian las tradiciones antiguas, como el esoterismo o el hermetismo, es posible entender cómo los pensamientos y sentimientos humanos moldean la realidad externa. Al aprender a controlar estos aspectos internos, podemos acceder a una realidad cuántica en la que el propio universo responde a nuestras intenciones. Sin embargo, esta conexión no se limita a un entendimiento teórico, tiene implicaciones prácticas. Como enseñan las antiguas tradiciones espirituales, al alinear nuestros pensamientos y sentimientos con las energías del cosmos, podemos alcanzar un estado de armonía y prosperidad. La clave para esta transformación espiritual está en la aplicación constante de estos principios. Se puede, por ejemplo, utilizar la meditación como una herramienta para alinear la mente con las energías cósmicas, o incluso aplicar las enseñanzas de El Kybalión para entender más profundamente las leyes que gobiernan el universo. Además, la medicina tradicional china, con su filosofía de equilibrio entre los elementos internos y externos, ilustra cómo la mente y el cuerpo están íntimamente conectados con el cosmos. Al equilibrar estas energías, podemos mejorar nuestra salud física, emocional y espiritual. Esto refuerza la idea de que lo material y lo espiritual no son entidades separadas, sino facetas de una misma realidad, un reflejo continuo de lo que existe en el macrocosmos, reflejado en el microcosmos. Aplicar estos conocimientos en la práctica comienza con la percepción de que todo está interconectado. Al ver el mundo de manera integrada, no hay separación entre lo que sucede dentro de ti y lo que ocurre a tu alrededor. Con esto en mente, podemos empezar a transformar nuestras acciones, emociones y pensamientos, creando una experiencia de vida más alineada con los principios del universo. Y entonces, cuando logramos equilibrar lo material y lo espiritual, nuestra realidad comienza a ajustarse de manera sorprendente. La ley de correspondencia, que es una extensión del principio de como es arriba, es abajo, nos enseña que lo que sucede en nuestra mente y en nuestro espíritu se refleja directamente en nuestra realidad externa. Si logramos alinear nuestros pensamientos, emociones y acciones con lo que deseamos manifestar, podremos transformar nuestra vida de forma poderosa. Es simple, pero extremadamente profundo. Esta correspondencia no es solo un concepto abstracto,
sino una práctica diaria que, cuando se comprende, puede cambiar nuestra realidad para siempre. La clave para aplicar esta ley está en entender que nuestros pensamientos tienen poder. Moldean nuestras emociones y, en última instancia, nuestras acciones. Cuando logramos controlar lo que pensamos, podemos controlar nuestra experiencia de vida. La ley de correspondencia funciona como una especie de filtro entre lo que pensamos y lo que experimentamos en el mundo exterior. Si nos enfocamos en pensamientos negativos, por ejemplo, podemos atraer situaciones que corresponden a esa vibración. De la misma manera, si logramos cultivar una mentalidad positiva y alineada con nuestras intenciones, el universo comienza a reflejar eso de vuelta hacia nosotros. Para poner realmente esta ley en práctica, es fundamental trabajar en lo que llamamos vibración interna. Todo en el universo, como enseña el hermetismo, vibra en diferentes frecuencias. Por lo tanto, si queremos atraer algo a nuestras vidas, ya sea abundancia, paz o éxito, necesitamos alinear nuestra frecuencia interna con esos deseos. Esto significa que la manifestación no es una simple cuestión de desear algo, sino de convertirse en una vibración compatible con lo que queremos traer a nuestra realidad. La práctica diaria de la meditación, por ejemplo, puede ser una poderosa herramienta para ajustar nuestra vibración y, en consecuencia, nuestra experiencia externa. Además, entender cómo nuestras emociones afectan la realidad también es esencial. Cuando estamos en sintonía con emociones positivas, como la gratitud o el amor, creamos una correspondencia entre estas emociones y las circunstancias que atraemos a nuestra vida. Sin embargo, emociones como el miedo o la ira generan una vibración baja, que puede resultar en situaciones que refuercen esos sentimientos negativos. Por eso, aprender a gestionar nuestras emociones y alinearlas con lo que queremos lograr es uno de los mayores secretos para aplicar con éxito la ley de correspondencia. Una manera práctica de usar esta ley es crear una rutina de afirmaciones diarias. Por ejemplo, al despertar, podemos afirmar para nosotros mismos: estoy en armonía con el universo y todo lo que deseo está en proceso de manifestación. Estas palabras no son solo afirmaciones vacías, son herramientas que ayudan a alinear nuestra mente y nuestro espíritu con los principios cósmicos. Al hacer esto regularmente, comenzamos a notar un cambio en nuestra realidad, porque estamos moldeando activamente nuestra vibración y energía para reflejar lo que deseamos. Y por supuesto, actuar de manera alineada con nuestros pensamientos y emociones es fundamental. No basta con pensar positivamente, es necesario actuar de acuerdo con esa nueva mentalidad. Si queremos éxito financiero, por ejemplo, podemos empezar a tomar acciones que muestren nuestra confianza en ese éxito, como invertir en aprendizaje o buscar nuevas oportunidades de negocio. La correspondencia entre nuestros pensamientos, emociones y acciones crea una sinergia que lleva a resultados increíbles. Cuando comenzamos a percibir cómo nuestra mente puede transformar nuestra realidad externa, pasamos a entender el poder real de la ley de correspondencia. No es solo una filosofía, sino una herramienta práctica que, cuando se aplica bien, puede transformar cualquier aspecto de nuestra vida. Y a medida que avanzamos en este viaje, percibimos cómo nuestra capacidad de manifestar lo que deseamos está directamente relacionada con nuestra comprensión y aplicación de esta ley universal. Para aplicar el principio de como es arriba, es abajo, de forma práctica en nuestras vidas, necesitamos empezar a trabajar en 3 áreas fundamentales: la mente, las emociones y las acciones. Este alineamiento interno es la clave para transformar nuestra realidad externa. La práctica de alinear estos 3 aspectos crea una armonía que resuena con las leyes universales, resultando en una transformación espiritual profunda. Cuando logramos armonizar lo que pensamos, sentimos y hacemos, pasamos a vivir en mayor sintonía con el universo, volviéndonos más conscientes de nuestra propia energía. La primera etapa de esta transformación comienza por la mente. Los pensamientos que cultivamos tienen un impacto directo en nuestra realidad. La metafísica nos enseña que la mente es la fuente de todo lo que experimentamos en el mundo material. Por lo tanto, al practicar la atención plena y la visualización, por ejemplo, podemos reprogramar nuestra mente para que trabaje a nuestro favor. Si, por ejemplo, tenemos el objetivo de alcanzar una vida más tranquila,
Comenzar el día con pensamientos positivos sobre la paz interior puede ser el primer paso hacia esa transformación. La práctica constante de la meditación también ayuda a crear un campo mental de tranquilidad y claridad. Pero no es solo la mente la que necesita alineamiento. Las emociones desempeñan un papel igualmente importante. La ley de correspondencia nos recuerda que lo que sentimos también se refleja en el mundo exterior. Por eso, es crucial aprender a gestionar nuestras emociones de forma positiva y constructiva. La gratitud, por ejemplo, es una emoción poderosa que eleva nuestra vibración. Al comenzar el día expresando gratitud por todo lo que tenemos, creamos una correspondencia entre nuestra energía interna y las cosas buenas que queremos atraer. La práctica de agradecer diariamente puede generar una ola de transformación en nuestra vida, trayendo más abundancia y armonía. La acción es el tercer pilar de esta transformación. No basta con pensar y sentir de forma alineada con nuestros deseos. Es necesario actuar de acuerdo con esos sentimientos y pensamientos. Cuando tomamos acciones que están en sintonía con lo que queremos manifestar, estamos creando una correspondencia cósmica que acelera el proceso de materialización de nuestros deseos. Si tu objetivo es prosperar en tu carrera, por ejemplo, acciones concretas como buscar nuevos aprendizajes, involucrarte en proyectos desafiantes o invertir en tu salud son fundamentales para crear esa realidad. Con la práctica de la visualización, la meditación y la acción alineada, comenzamos a sentir las energías del universo moviéndose a nuestro favor. Con cada paso, percibimos cómo la ley de correspondencia entra en acción, y nuestra realidad externa empieza a reflejar nuestros pensamientos y sentimientos internos. La transformación no ocurre de la noche a la mañana, pero con el tiempo comenzamos a darnos cuenta de que somos más que simples espectadores de la vida. Somos creadores de nuestro propio destino. Y ese poder está dentro de nosotros, a nuestro alcance. Cuando logramos alinear nuestra mente, emociones y acciones, también empezamos a percibir la conexión cósmica con el universo de una forma más clara. En un nivel más profundo, entendemos que todos estos elementos, mente, emoción y acción, están interconectados y reflejan la realidad cuántica de nuestra propia existencia. Este alineamiento interno no solo crea una nueva realidad para nosotros, sino que también fortalece nuestra conexión con las energías del cosmos, permitiéndonos vivir de forma más plena y realizada. La transformación espiritual que buscamos está directamente ligada a cuánto logramos internalizar y aplicar estos principios en nuestra vida diaria. Con paciencia y práctica, podemos transformar nuestros pensamientos, emociones y acciones, creando una realidad acorde con nuestras intenciones más profundas. La clave está en mantener esta práctica constante y consciente, permitiendo que la sabiduría ancestral y la ley de correspondencia guíen nuestro camino. Cuando hablamos de transformación personal, no podemos dejar de mencionar el poder de la gratitud y la acción coherente. Estos dos elementos son fundamentales para alinear nuestra energía interna con las fuerzas cósmicas del universo. La gratitud, como enseñan los antiguos maestros de la filosofía hermética, es una de las mayores herramientas para elevar nuestra vibración y así atraer lo que deseamos. La práctica de agradecer diariamente por todo lo que tenemos crea una conexión cósmica que activa la ley de correspondencia, reflejando en el mundo externo lo que sentimos internamente. La gratitud tiene el poder de alterar nuestra frecuencia vibracional de manera profunda. Cuando comenzamos el día expresando gratitud, ya sea por nuestras conquistas, por las personas a nuestro alrededor o incluso por las pequeñas cosas de la vida, estamos ajustando nuestra vibración a un nivel más alto. Esta elevación vibracional resuena en el universo y trae consigo la manifestación de nuevas oportunidades, abundancia y armonía. Imagina, por ejemplo, despertar todas las mañanas y simplemente agradecer por tener salud, por tener un nuevo día por delante, por estar en un proceso constante de crecimiento. Al hacer esto, comienzas a crear una realidad en sintonía con lo que más deseas. Pero la gratitud por sí sola no es suficiente. La verdadera transformación ocurre cuando combinamos esta emoción con acciones coherentes. La ley de correspondencia nos enseña que, para que el universo nos responda positivamente, necesitamos actuar de acuerdo con lo que deseamos.
No basta con esperar cosas buenas. Es necesario tomar acciones consistentes que muestren que estamos listos para recibir lo que el cosmos tiene para ofrecernos. Si deseas prosperidad, por ejemplo, debes tomar acciones que muestren tu compromiso con el crecimiento, como invertir en tu conocimiento o abrirte a nuevas oportunidades. La coherencia entre lo que sentimos y lo que hacemos es una de las claves para desbloquear la manifestación de nuestros deseos. Si por un lado expresamos gratitud, pero, por otro, no tomamos ninguna acción para mejorar nuestra vida, estamos creando una desconexión entre lo que pensamos y lo que experimentamos. Actuar de manera alineada con nuestras intenciones fortalece el proceso de manifestación, pues nos coloca en sintonía con las energías universales. Por ejemplo, si quieres mejorar tu estado financiero, debes buscar formas de aumentar tus ingresos o aprender nuevas habilidades que te ayuden a alcanzar ese objetivo. Lo que haces todos los días es un reflejo directo de lo que el universo te traerá. Comenzar el día con un estado de gratitud y tomar acciones alineadas son prácticas que pueden transformar completamente tu realidad. Estos pequeños actos diarios, aunque simples, tienen un gran impacto en la transformación espiritual y en el proceso de manifestación. Imagina la diferencia entre una persona que despierta pensando en las dificultades y una que despierta enfocada en las bendiciones que ya posee. La primera persona vibra en una frecuencia más baja, mientras que la segunda, llena de gratitud, está en sintonía con las energías del universo, atrayendo para sí lo que desea. La gratitud, aliada a la acción coherente, crea un ciclo virtuoso de transformación. Al expresar nuestra gratitud de forma genuina, elevamos nuestra energía y al actuar de manera coherente con nuestras intenciones, hacemos que nuestras acciones sean más poderosas. El secreto está en actuar, pero siempre desde una base de gratitud y alineamiento con el cosmos. Cuando logramos vivir de esta manera, nos volvemos más conscientes de la sabiduría ancestral que nos guía y de las leyes universales que rigen el universo. Esta armonía interna se refleja en el mundo exterior, creando una realidad más equilibrada y abundante. Al explorar los principios herméticos y la profunda conexión entre el microcosmos y el macrocosmos, podemos empezar a entender mejor cómo nuestras emociones, pensamientos y acciones influyen en la realidad que vivimos. La clave para esta transformación está en reconocer que lo que sucede en nuestro interior se refleja en el mundo exterior, y esa sabiduría puede usarse para manifestar la vida que deseamos. La práctica de la gratitud, aliada a la acción coherente, es el camino para elevar nuestra vibración y alinear nuestra energía con el universo, creando una correspondencia cósmica que lleva a la manifestación de nuestros deseos más profundos. A medida que nos adentramos en las enseñanzas de la sabiduría ancestral, entendemos que el mundo espiritual y material están interconectados de formas que no siempre logramos percibir a primera vista. Pero, al alinear nuestra mente, emociones y acciones con las leyes universales, somos capaces de crear una realidad más armónica y abundante. Lo que la vida nos ofrece es siempre un reflejo de nuestra vibración interna, y con eso debemos empezar a trabajar. Ajustar nuestra mente y espíritu para que estén en sintonía con lo que queremos atraer. Transformar nuestra realidad no es un proceso pasivo, es una práctica constante de alineamiento y acción. Cuando tomamos decisiones conscientes, basadas en el entendimiento de que somos co-creadores de nuestro destino, damos un paso importante para vivir en armonía con el universo. Con esto, podemos percibir cómo el poder de la mente es realmente la clave para desbloquear los secretos del universo, haciendo que podamos usar nuestra energía de forma más eficaz, creando la vida que siempre soñamos. Por eso, es fundamental cultivar prácticas que nos ayuden a elevar nuestra vibración. Ya sea por la meditación o por el simple acto de agradecer, podemos moldear nuestra realidad de forma intencional. Cada pensamiento, cada sentimiento, cada acción tienen el poder de generar una reacción en el mundo a nuestro alrededor. Cuando logramos entender y aplicar estas leyes, nuestro propio camino espiritual se vuelve más claro y la conexión cósmica que buscamos se fortalece. Ahora te pregunto, ¿cómo está tu vibración? ¿Está alineada con tus deseos más profundos? Si aún no lo está, ¿qué puedes hacer hoy para ajustar tus pensamientos,
sentimientos y acciones. El poder de transformar tu realidad está en tus manos. No hay límites para lo que puedes lograr cuando te alineas con los principios universales y vives en armonía con las leyes cósmicas. Si estás listo para seguir aprendiendo sobre estas poderosas herramientas de transformación, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así, no te perderás ningún vídeo sobre cómo usar estas leyes para moldear tu destino. No dejes pasar la oportunidad. Tu futuro comienza hoy.